gustaría invitarte a que buscaras conmigo un texto en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En el versículo 20, seguimos leyendo, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no duraré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y quería primeramente hablar de la primera parte que hemos leído. La higuera es un árbol que simboliza muchas veces la nación de Israel. De hecho, hoy en día, si buscas Israel y tal y cual, hay 2 o 3 árboles que muchas veces aparecen y la higuera es uno de ellos. Es algo es muy común y representa a la nación. Pero también vamos a ver, en varios momentos de la palabra, comparan la higuera con el pueblo de Israel. Y en esta ocasión me chocaba un poco porque desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Siempre que leía este texto me llamaba la atención porque digo, a ver, Jesús es como que se acerca allí y tiene hambre, dice que busca del fruto, pero dice que no es temporada del fruto, no hay higos, y entonces como que se enfada y maldice a la higuera. Y yo siempre pasaba esta historia, la pasaba así rapidito, porque decía, a ver, ¿por qué se va a enfadar si se supone que no era fruto? Yo no entendía. En el primer culto pregunté y parece ser que algunas personas sí lo sabían, no sé si en este grupo lo sabes, pero parece ser que la higuera tiene 2 tipos de fruto. Entonces, todo el mundo conoce el higo. Yo por lo menos conocía solamente el higo y ya está. Y entonces por eso no entendía bien el texto. Pero parece ser que también hay otro fruto que da antes de que salga el higo, que se llama breva. No sé si alguien lo conoce. ¿Sí? Primer culto también había algunos, digo, mira, unos que sí que lo sabían, yo no lo sabía. Pero sí, se ve que primero sale ese fruto, que es de otro color, que sabe también diferente, y después sale el higo. Entonces el texto lo que dice es que cuando va no era tiempo de higo, pero sí era tiempo de otro fruto. Por eso Jesús se enfada, porque dice que Jesús llega y llega con hambre y se supone que la higuera debía dar breva. Era tiempo de ese fruto, pero no había. Entonces, cuando se espera que algo de ese fruto, que algo se haga como tiene que salir y no está, pues, ¿verdad? Pierde su función, pierde su valor. Por eso Jesús maldice a la higuera, porque no estaba haciendo lo que debería hacer, no estaba dando el fruto que debía dar, entonces no tenía utilidad. Dice más adelante que al día siguiente pasan por allí, ¿verdad? Pasa Jesús, pasa los discípulos otra vez. Y me hace gracia que Pedro dice que cuando está pasando por allí, de golpe ve la higuera y de un día para otro se había secado. Y no es que se había puesto un poco malita y no, es que se había secado de raíz. Entonces era algo que era visible, que veían de verdad que lo que había dicho Jesús se había cumplido al día siguiente. Pero lo curioso es que Pedro se sorprende. Pedro cuando pasan por ahí dice, mira Jesús, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Como que le chocaba, era algo que él no esperaba. Y es la oportunidad de Jesús enseñar a los discípulos qué cosas sí podíamos hacer, qué cosas al orar podíamos provocar. Pero es curioso que muchas veces nosotros sin querer somos como Pedro. Pedro llevaba con Jesús ya tiempo, había visto milagros, había visto señales, pero se sorprendió. En la Reina Valera dice que él dice, mira Jesús, ¿no? En otras versiones dice que él que se sorprendió. Y me gusta más esa versión porque la entendemos más, ¿no? Y es como,
llevando tiempo con Jesús, ¿cómo puede ser que le costara entender que cuando Él decía algo, pues se podía cumplir? Entonces, que no seamos como este Pedro, ahora vamos a ver qué podemos hacer, pero que no seamos como ese Pedro que a veces todavía nos sorprende. A veces estamos orando por cosas, a lo mejor oramos por un hermano para que consiga un buen trabajo y a los días consiga un trabajo, ah, sí, y todavía como que nos sorprendemos, pero sí hemos orado por eso, pero nos sorprendemos, porque tenemos a veces la teoría y sí, confiamos en Dios, llamamos a Dios y oramos a Dios, pero a veces en la práctica quizás nos falta un poquito de fe. Y yo no sé cómo estás tú con la fe, pero yo reconozco que yo le tengo que pedir a Dios, aumenta mi fe. Yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe que Dios puede cambiar vidas. Yo tengo fe en que Dios puede hacer cualquier milagro. Pero a veces digo, Señor, dame más fe. Porque si a mí me dicen ahora mismo de ir a un hospital y orar por los enfermos, yo voy y oro por los enfermos. Pero quizá por dentro estoy, Señor, 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 dame más fe, dame más fe. En Barcelona, un hombre que hace ya muchos años que no lo veo, pero se convirtió y me gustó porque ese hombre estaba solo y se pasaba yendo los fines de semana al hospital, a uno de Barcelona, iba planta por planta, cuarto por cuarto, iba solo a veces con gente que lo acompañaba. Y él se iba metiendo a todas las habitaciones, conversaba con todo el mundo, porque tenía así una facilidad para hablar con todo el mundo, y con todos los enfermos les decía, ¿quieres que ore por ti? Ora. Y muchos de ellos se convirtieron y muchos de ellos fueron sanados. Y yo lo veía a él y yo lo admiraba. Y yo decía, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero a ver quién de nosotros va al hospital y va con esa fe de, venga, vas a ser sanado, venga, levántate de la cama. A veces oramos y decimos, Señor, tú puedes sanarlo, Señor, sano. Y si no es tu voluntad, dale el consuelo y dale la paz. Y ya parece que estamos con el miedo por si no se sana, no vaya a ser que no quedemos mal, ¿no? Y a veces es la falta de fe. A veces, entonces no estoy diciendo que todo lo que digamos lo tiene que hacer Dios así, 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 ¿no? Pero que a veces nos falta fe. Tenemos fe, pero necesitamos más fe. Necesitamos que Dios aumente nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Según la Biblia, ¿qué es la fe? Venga, que eso lo sabemos todos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces nuestra fe es según mis capacidades. La fe es según lo que yo veo, yo creo en Dios, yo oro a Dios, pero según más o menos lo que yo veo que es posible. Y a veces nuestra fe está dentro de unos límites que son muy cómodos, cuando la fe realmente es entender que es fuera de los límites. La fe tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que ver con lo que yo no puedo controlar, con lo que yo, con mis fuerzas, con mi sabiduría, con mis manos, yo no puedo hacer. Y entonces, más allá de los límites, ahí es donde está Dios. Y eso es fe. Fe es creer que pueden ocurrir cosas más allá de mis límites, más allá de lo que yo puedo hacer o controlar. ¿Entendéis? Por ejemplo, yo con mis manos o con todas mis ganas, aunque yo lo desee con todo mi corazón, yo no puedo sanar a una persona, ¿verdad? Yo puedo ayudarla, puedo consolarla, pero yo no tengo poder de sanar. La fe tiene que ver con entender que aquí hay un límite para mí, pero más allá del límite, Dios está y Dios sí puede sanar a esa persona. Dios sí puede hacer milagros, Dios sí puede traer palabra. Entonces, entendiendo esto, es cómo vamos a trabajar nuestra fe. Una fe que pase esos límites, una fe que es entender que Dios puede hacer posible lo que para mí es imposible. Dios puede obrar cosas, Dios puede cambiar cosas, puede restaurar cosas que yo no puedo. Entonces yo puedo orar por esas cosas, pero tenemos que entender que, Señor, yo no puedo, pero creer que tú sí puedes hacerlo. Donde yo veo que la situación ya es insostenible, donde yo veo que el problema ya no tiene solución, empezar a trabajar en mi mente. Dios sí tiene solución, Dios sí puede hacerlo. Pedro se sorprendió porque dudó que lo que había dicho Jesús pudiera lograrse. Dudó que, o sea, no se tomó en serio lo que Jesús dijo, la palabra que Jesús dijo. Y en los versículos que hemos leído más adelante, en el 23, dice, quítate y échate en el mar y no durar en su corazón, sino creyer que será hecho. Y está hablando de una montaña. Y una montaña, ¿verdad? Si nos pensáramos, si imaginamos aquí al lado una montaña es altísima. Y hay algunas que son tremendas, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que una montaña es algo que
yo intento mover una montaña y no hago nada. No puedo mover una montaña. Y una montaña, yo me comparo con una montaña y una montaña es muchísimo más grande que yo. Una montaña a lo mejor me está tapando la vista de algo que hay detrás. En los Pirineos hay montañas altísimas, altísimas, y hay pueblecitos que yo he visitado que son una montañita tras otra, muy altas y muy pegaditas. Y a veces pasa que a lo mejor hay un paseíto ahí debajo, ¿no? Entre montaña y montaña. Y es tan alta a veces la montaña que cuando tú pasas por ahí, por ese caminito, incluso las montañas tan altas tapan el sol, la luz del sol. Y cuando tú pasas por entre las montañas, a veces ves mucho más oscuro. A lo mejor hace un sol tremendo, pero tú estás viendo muy oscuro entre la montaña. A lo mejor incluso como te quitan el sol y es una altitud muy, o sea, es un sitio muy alto en los Pirineos, te quita hasta del calor. Y pasas por ahí, hace un solano, pero tú pasas por ahí y hasta te da frío. Porque la montaña te está tapando el sol, o sea, es tan grande que te quita la luz, la capacidad de ver más allá de lo que hay, ¿no? Entonces, hoy en día podríamos pensar qué montañas tenemos en nuestras vidas. Esa montaña puede ser una enfermedad que te dicen que no hay solución. Hoy puede ser una montaña, una situación familiar que dices, ya no puedo más. Un hijo que se ha apartado, que le hablas, le hablas, le hablas y no quieres saber nada del Señor. Puede ser un problema en el trabajo, puede ser la economía. Y a veces esas cosas son como esas montañas grandes que a lo mejor tú lo intentas, pero llega un momento que dices, esa montaña es tan grande que puede conmigo, no puedo yo con ella, no puedo moverla. Pero porque a veces estamos orando y estamos pensando dentro de nuestros límites. Sin querer estamos pensando en solucionar los problemas nosotros, en pedir por nosotros. La fe es entender, Jesús mismo nos dijo que podemos mover montañas. Esos montes, esos problemas que tú tienes, esos motivos de oración que tú tienes, a veces son montañas. No siempre son cosas malas, a veces estamos orando por cosas buenas, pero son tan grandes, son sueños tan grandes, son deseos tan grandes a veces, que son como montañas que dices, demasiado para mí, demasiado. Y nos olvidamos que tenemos un Dios que nos dijo que podíamos mover montañas. Si ese problema, ese plan, es una montaña tan grande que te está estorbando, podemos orar por eso y las montes se van a ir, las montañas se van a quitar. Pero, ¿cómo tenemos que hacerlo? Porque a veces pasa el tiempo, no sé si os ha pasado, a mí me pasa, que yo puedo estar orando por cosas, sobre todo por personas, y con el tiempo, si yo no veo cambios, me acabo desanimando. Y yo tengo que seguir orando y sé que tengo que seguir orando, pero a veces, ¿verdad? Y puede pasar que a lo mejor esas montañas lleven tanto tiempo y no vemos cambios y nos desanimamos. Y podemos desanimarnos, nos puede crear inseguridad a la hora de orar. Y finalmente podemos conformarnos. Y eso yo creo que es algo con lo que tenemos que luchar, en no conformarnos con lo que tenemos. No conformarnos con lo que vemos ni lo que tenemos ahora. A veces oramos, oramos, oramos y no sabemos si orar y oramos ya con miedo y entonces me conformo con la situación. A veces estoy orando por un buen trabajo y si no me sale, pues me conformo cogiendo cualquier trabajo y a lo mejor me está perjudicando o no espero al trabajo que Dios quiere para mí. A veces oramos por una situación familiar, por unos hijos, por un problema y a veces ya, bueno, ya tiro así. Y no es recordar que podemos mover montañas. Para mí es imposible, pero para Dios es posible. Para mí es imposible solucionar algunas cosas, pero para Dios no. Tenemos que recordar eso. Entonces me gusta este texto y vamos a hacerlo rapidito para no comer mucho el tiempo, pero me gusta que Jesús nos da una enseñanza. Jesús a sus discípulos que tenía cerquita, tiene que pararse con ellos y decirles unas cositas que, cómo tenían que trabajar su fe. ¿Vale? Entonces, un primer punto. En el versículo 22, Jesús mismo dice, tened fe en qué? En Dios. Y parece algo muy sencillo, porque decimos, bueno, sí, tenemos fe en Dios, pero no, muchas veces hay gente que puede tener fe, pero no en Dios. Hay mucha gente que tiene fe en los pastores, fe en la iglesia, fe en los hermanos. Y no está, o sea, no está mal. Los pastores, los hermanos, la iglesia, es algo que Dios dio, que Dios instauró, que puso. Es algo bueno, de bendición. Pero si yo pongo fe en eso, puede pasar una cosa. Que la gente
no es perfecta, que la iglesia no es perfecta. Entonces la iglesia es de bendición, pero a lo mejor imaginaos que yo pongo mi fe siempre en un hermano y quizá luego ese hermano el día de mañana me falla o se va a otro lado. Entonces, ¿qué pasa con mi fe? ¡Ah! Se derrumba, porque en cuanto algo sale mal, eso me va a doler, ¿entendéis? Si yo pongo mi fe en personas, yo puedo poner fe en un gran predicador, famoso, en un profeta, pero si yo pongo mi fe en esa persona no puede hacer nada por mí. Yo puedo admirar a la persona, yo puedo aprender de la persona, esa persona me puede bendecir, pero esa persona no me puede a mí hacer milagros. No tiene el poder de cambiar mi vida, no tiene el poder de darme una palabra, solamente Dios. Entonces Jesús parece que tiene que enseñarle a sus propios discípulos, tener fe en Dios. El pueblo judío, muchas veces la iglesia se compara con el pueblo judío, hemos dicho antes. El pueblo judío, ¿qué es lo que había pasado? Era el pueblo escogido, pero con el tiempo se habían vuelto religiosos. Todo era cumplir normas, cumplir leyes, cumplir todo, un montón de cosas. Y habían perdido la fe realmente en el Dios que tenían. Sin querer, ellos como que se enorgullecían de cumplir las leyes, ¿no? Cuantas más leyes cumplías, mejor judío eras, entonces como que más cerca de Dios eras, ¿no? Y al final su fe estaba puesta en lo que ellos lograban hacer, lo que ellos lograban cumplir, lo que ellos llegaban a hacer en el día a día. Y su fe entonces no estaba puesta en Dios. Al punto que lo que sabemos, ¿no? Que Jesús mismo estaba entre ellos, que era el Hijo de Dios, y ni siquiera lo reconocieron. Pero era porque estaban enfocados en otra cosa. Su fe hace mucho tiempo que estaba enfocada y apoyándose en cosas que no era Dios. Entonces, que tengamos cuidado en quién ponemos nuestra fe. En nuestras capacidades, en nuestros sueños, en lo que nosotros podemos controlar, en la iglesia, en otras personas. No, que tengamos fe en Dios. Dios es el que puede hacer cambios. Dios es el que puede hacer todo posible, el que puede obrar milagros. Podemos hacer cosas en nombre de Dios, pero al final es Dios el que hace las cosas, ¿verdad? Un segundo punto que me gusta que dice, en el 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, dice cualquiera, cualquier persona. Y me gusta porque eso a mí me da consuelo, no sé a ti, pero no dependemos de si somos súper capaces o no, no depende de si llevas 20 años o no en la iglesia, o si estás súper bien ahora mismo o no estás tan bien ahora mismo con el Señor. No depende de eso. Dice cualquiera, cualquiera que pida esto en mi nombre, cualquiera que crea, cualquiera que tenga fe en Dios, cualquiera puede ir a la casa de Dios y pedir por algo y saber que Dios va a escuchar su oración. Entonces eso trae consuelo. Entonces, ¿para qué nos sirve también? Para no poner la excusa de, y eso pasa en muchas iglesias, de cuando alguien tiene un problema, van a los pastores, va a un líder, va a un hermano y le dice, ora por mí que tengo esta necesidad, que es que a ti a Dios te escucha y a mí no. Ora por mí, porque yo ya no sé hacerlo. Ora por mí, porque claro, al final eso, la responsabilidad se lo está dando el hermano. Entonces es más fácil, dice que ore el otro y yo no oro nada. Pero no funciona así. Jesús dice, no, cualquiera, cualquiera que quiera, cualquiera que esté interesado realmente en pedir algo, en algo que parece imposible, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, tú en tu casa te cierras en tu habitación y dices, Señor, necesito un milagro. Tú puedes pedirlo. Señor, sana a tal persona. Tú puedes orar en fe y creer que Dios va a escuchar esa oración y que va a hacer algo. Cualquiera podemos estar ahí. Y me gusta también que dice que con autoridad, porque dice en el versículo 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ponen como que es necesario creer que lo vamos a recibir. Y para creer, en otras palabras, es tener esa seguridad, esa firmeza de que lo que estoy diciendo, si es conforme a la voluntad de Dios, se va a cumplir. Que Dios lo puede hacer, que Dios me está escuchando. Y hay una escena en la Biblia, en la historia, que todo el mundo yo creo que conocemos aquí, que es cuando Jesús muere en la cruz
¿qué es lo que sucede en el templo? Pasa algo muy importante. Se rasga el velo. Había un velo que separaba a todas las personas, ¿verdad?, a los sacerdotes y al pueblo del lugar santísimo. El lugar santísimo solamente una persona podía entrar, que era el sumo sacerdote, ¿no? Y entonces había un velo para proteger, porque no podíamos estar en la presencia de Dios, nadie podía entrar. Y a veces pensamos que el velo era algo finito, porque el velo hoy en día tenemos como una tela finita, muy delicada, que con nada se va a rasgar. Pero realmente el velo del tabernáculo, lo que separaba, no era un velo fino, era como una cortina muy gruesa, 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 gruesa. Y era tupida, era opaca. Entonces era algo muy gordo, muy fuerte, que no se iba a romper de cualquier manera, que no se rompía, eso no se rasgaba así como así. Era fuerte. Y dice que cuando Jesús murió, eso se rasga solito. Y además dice que se rasga de arriba abajo. Y lo que me dice esto es que lo que provoca el Señor es la oportunidad de podernos acercar a su presencia. En aquel momento Dios lo que estaba diciendo es ya no más intermediarios, ya no tienes que hacer nada, ya cuando tú quieras puedes acercarte y buscar de mí. Y entonces, lo que Jesús también nos quiere enseñar es que no vayamos con miedo. A veces oramos ciertas cosas, pero tenemos el miedo por si no se cumple, a ver si no estoy orando suficiente. No sé, pero a mí a veces me cuesta, lo reconozco, porque a veces estamos orando por cosas y cuando son cosas grandes, yo oro, le meto muchas ganas, pero a veces podemos empezar a pensar, no soy suficiente, no tengo suficiente fe, o yo no tengo este don de fe, o quizás yo, bueno, sí, pero Dios puede hacer cosas, pero quizás por mi culpa, por mi condición, por cómo estoy ahora, quizás Dios no obre. Y no, Jesús lo que nos enseña es cualquiera puede entrar y nos da la autoridad. Si tú eres hijo de Dios, Jesús también dijo en otro texto que toda la autoridad le había sido dada, ¿verdad? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos autoridad. Tenemos la oportunidad, tenemos el derecho legal de acercarnos a nuestro Padre y pedirle lo que nos haga falta. Que no tengamos ese miedo de decir, uy, bueno, sí, oro, pero no lo creo. No, eso es un ejercicio mental que tenemos que hacer. Tenemos que decir, Señor, tú puedes lograrlo, tú me has hecho tu hija, tú dejas que yo me acerque a tu presencia, tú me dices que yo lo pida, que lo pida con fe, lo voy a hacer. Y nuestro ejercicio es tener esa expectativa. Y si no la tenemos, tenemos que aprender, Señor, pon en mí la expectativa, pon en mí las ganas, el deseo de creer, aumenta mi fe para que cuando oremos por cosas, mi fe sea tan grande que diga, sí, Dios puede hacer esto, pum, y lo hagamos. Porque dependiendo de esto, Dios va a obrar. Dios puede hacer cualquier cosa, pero quiere que nosotros se lo pidamos y se lo pidamos con fe. Amén. En Filipenses 4:6, lo que estamos hablando dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Todo lo que necesitamos, todo aquello que tú deseas, se lo podemos pedir al Señor. Se lo podemos pedir al Señor. Que no seamos nosotros los que pongamos una barrera y los que digamos, bueno, sí, le pido esto, pero esto es demasiado grande, no me atrevo, que lo oren los pastores, que yo no puedo. O da igual, más adelante. No, tenemos que tener esa confianza. Me gusta mucho que sale el ejemplo de Pedro y a mí me gusta compararme, porque el Pedro estando al lado de Jesús se sorprendió, dudó. Y luego como que Jesús le tuvo que enseñar, ¿no?, la lección. Y que yo te quiero retar, en esta semana que vamos a empezar, hemos dicho que vamos a estar ayunando, que vamos a estar orando, vamos a pasar un tiempo con el Señor. Te reto a que de verdad tengas ese tiempo con el Señor y le digas, Señor, aumenta mi fe y ayúdame. Y lo que vamos a ir pidiendo, vamos a pedir motivos de oración, motivos de oración de iglesia, de varias cosas de hermanos, varios que están enfermos, otros por trabajo. Podremos también algunas cosas como iglesia que queremos orar. Y luego, evidentemente, cosas nuestras personales que cada uno tiene, ¿no?
Pero te reto a que esta semana estés pensando en eso y que estés diciendo, Señor, pon en mí la expectativa, que el próximo fin de semana, que la próxima semana podamos escuchar testimonios, podamos escuchar cómo gente tiene respuestas de lo que ha pedido, de lo que ha orado. Eso es lo normal. Lo que no sería normal sería que oráramos toda la semana, ayunáramos toda la semana y bueno, si Dios quiere, ¿verdad? Y al final nosotros mismos estamos robando la fe, estamos menguando. Y Dios necesita, Dios desea que sus hijos tengan fe en Él. Que sus hijos digan, Señor, la próxima semana vamos a hacer una fiesta por la de cosas que tú nos vas a responder. La próxima semana me voy a atrever a orar por mi familiar que ya ha dejado de orar, o por esta situación, o por el trabajo. Señor, aumenta mi fe. Que no nos conformemos con lo que nos está pasando, que no nos conformemos con poco. Y que no seamos como Pedro, que cuando pase algo, digamos, ay, ¿en serio pasó al final? Bueno, qué bueno es Dios. No, tenemos que trabajar nuestra fe, hermanos, tenemos que trabajar. Y a mí me encantaría, de verdad, y yo llevo esta semana acordándome que la siguiente pues es de oración, ¿no? Y llevo la semana pensando en varios motivos, no sé tú, pero yo tengo varios motivos personales, de familia, que yo quiero orar. Y una vez más, y hay cosas por las que oro muchas veces, y digo, Señor, no, aumenta mi fe. Una vez más, voy a orar por este motivo. Y estoy con las ganas y con la expectativa de que pase la semana y Señor, quiero comprobar que tú has hecho algo. Yo voy a poner de mi parte, yo voy a confiar, pero yo necesito que tú también hagas algo y que me ayudes. Y a veces tenemos que recordar. Y es bueno también recordar cosas que ya he hecho. Antes les compartía también a los del primer culto. Ayer estábamos en casa, estábamos cenando con el bebé, tan normal. Y a mí ya se me había olvidado. Pero en un momento así dijo Guillermo, dice, qué cosa, ¿no? Dice, claro, hace pocos meses, lo que no lo sabéis, cuando yo me quedé embarazada, estaba de 2, 3 meses, tuve muchas complicaciones. Y algo que nos asustaba es que cada vez que yo iba a los exámenes médicos para que me miraran, en varias ocasiones, hasta 3 veces, miraban la pantalla donde debería salir el bebé y no salía el bebé y no salía el corazón. No salía corazón. Entonces, claro, a veces puede pasar eso y es como que el bebé pues, no se ha llegado a formar, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos recomendaban una y otra vez es, bueno, prepárate, ¿no? Que te vamos a poner una pastilla, te vamos a hacer todo un proceso para abortar y quitar, bueno, lo que se hubiera formado ahí. Y nosotros en fe, nosotros deseábamos mucho, en nuestro caso es que deseábamos mucho ese niño ya, lo estábamos buscando. Entonces, como deseábamos eso, orábamos. Decíamos, Señor, tú todavía puedes hacer algo, haz un milagro, crea vida. Pero evidentemente teníamos ese miedo, ¿no? Pero sé que era porque lo deseábamos tanto que nos poníamos a orar, perdona la expresión, como locos. Nos poníamos a orar. Yo estaba, cada vez que nos hacían esperar, a veces tenemos que esperar horas hasta que me volvieran a mirar, y yo me ponía a orar sin parar. Me daba igual lo que estuvieran pensando en la consulta. Yo me ponía a orar y me ponía a orar en lengua. Digo, bueno, oraba flojito, digo, no sabía lo que entenderían los demás, pero porque yo tenía ese deseo y quería, Señor, creo que tú puedes hacer algo, tú puedes hacer algo. Aunque los médicos digan algo, Dios tiene la última palabra. Y me gusta porque ahí cuando me comentó eso Guillermo, yo apenas, ha pasado poco tiempo y ya apenas me olvido, ¿no? Ya nos acostumbramos a que pasen estas cosas. Pero ahí lo veis al niño, ¿verdad? Que está sano del todo, que no tiene ningún tipo de problema y su corazón está ahí. Pero me recordó cuando Jesús dice que Él ve las cosas que no son como si fueran. Y cuando Guillermo me dijo eso me acordé. Ya estaba pensando yo lo que iba a compartir, pero me emocionó eso. Porque dije, es verdad, no había corazón, no veían. O sea, el ser humano puede a veces no ver las cosas, pero Dios sí las ve. No se veía corazoncito, pero Dios sí veía ya el niño que iba a ser, y yo sé que Dios tiene un propósito con ese niño. Pero entonces es pensar y recordar que muchas veces la fe tiene que ver con eso. Cosas que no vemos, pero sí están. Entonces, te reto que en esta semana tú estés pensando en motivos de oración, en cosas personales, en cosas que a lo mejor ya te has cansado o en cosas que te han desanimado, pero que podamos decir, Señor, aumenta mi fe y que esta semana podamos buscar tiempo, podamos orar por esas cosas y tener la expectativa de que Dios va a hacer algo. Y si hay montes que son enormes y tú dices, es que esta montaña es demasiado grande, vamos a recordar esta palabra. Jesús dijo que el que creyere le puede decir a la montaña, quítate de aquí y échate al mar, y la montaña lo va a hacer.
Pero tenemos que, primero, tener fe en Dios, no en tu capacidad, no en lo que tú crees, si sabes más o sabes menos. No, fe en Dios. Creer que cualquiera puede pedirle a Dios. Cualquiera se puede acercar al Señor. No hay acepción de persona. No hay ni mayores, ni pequeños, ni mejores, ni peores. Cualquiera. Tú en tu casa busca estar con el Señor esta semana y Señor, yo quiero atreverme a pedirte por esto, por esto y por esto. Y tenés un motivo de oración. Y pedirlo sin miedo, con autoridad. Recordad esa escena cuando Jesús murió, lo hizo para que tú puedas acercarte al Señor, para que tú puedas ir con confianza, sin pensar que no te va a aceptar, sin pensar que tú no eres suficiente. No, Dios lo hizo para que fueras tú suficiente, a pesar de tu pecado, a pesar de tus miedos, a pesar de tu inseguridad, a pesar de que a veces nos cuesta creer. No, que esta semana digamos, Señor, trata con mi vida, trata con mi fe, aumenta mi fe y vamos a estar orando. Y vamos a dejarlo aquí. Pero hay una cosa que me pareció interesante con el tema de la higuera. Cuando Jesús va a buscar fruto, el que decíamos, no era el tiempo de los higos, era el tiempo de las brevas, que son un poquito antes, ¿no? Jesús quizás no te va a pedir que tú des todo el fruto, pero hay unos primeros frutos que sí puedes dar. Quizás tú puedes decir, yo no tengo una gran fe, o yo lo he intentado muchas veces. Dios no te va a pedir algo que tú no puedas dar. Y Dios no te va a exigir algo que tú ahora mismo no eres capaz. Pero sí te va a exigir pequeñas muestras. Igual que él esperaba que la higuera no le diera fruto grande, no fuera el higo, pero sí le diera las brevas, que son los pequeños frutos. También espera que esa pequeña fe tú la inviertas en él. Que aunque tú digas, ahora mismo yo es que no lo he hecho así nunca, hay gente que a lo mejor todavía ni ha ayunado, con lo poquito que tú tienes, entrégaselo al Señor. Esa poquita fe que tú tienes capacidad, entrégasela al Señor y Señor, aumenta mi fe. Porque eso sí te lo puede pedir Dios. Y entonces Dios lo va a multiplicar. Amén. Entonces, te animo a que te pongas de pie, vamos a orar para terminar. Pero que podamos quedarte con esto y que salgas de aquí y empieces esta semana y no se te pase, que no se te olvide con el trabajo, con las cosas de familia, que no se te olvide en qué semana estamos. ¿Vale? Que hagamos un esfuerzo por buscar al Señor, por apartarnos un poquito, por orar un poquito más, por coger una lista y coger todas las peticiones que nos vayan a ir diciendo cada día, tus peticiones personales, y decir, Señor, quiero trabajar con mi fe y ten esa disposición de que Dios va a hacer algo y que no te canses, que no te desanimes. Si te viene en uno de estos días, te viene un pensamiento contrario, te viene un pensamiento, oh, otra vez vas a orar por eso, otra vez, no te canses, no te canses. A veces nosotros no vemos las cosas, pero Dios sí las ve. A veces nosotros tenemos la montaña tan grande delante que no vemos lo que hay detrás, pero Dios sí. Amén. Entonces vamos a confiar que Dios tiene el control de nuestra situación, que Dios tiene el control, que tiene el poder y que puede cambiar cualquier situación. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque en tu palabra tú nos enseñas, Señor, cómo aumentar nuestra fe, cómo pedirte, Señor, cuando oremos. Te pedimos, Señor, que en esta semana, Dios, tú obres milagros, Señor, que tú hagas señales, que traigas palabra a tu iglesia, Señor Jesús. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en estos días, Señor. Oh Dios, pon expectativa en nosotros, pon ese deseo de buscar tu presencia, Señor, de creer que tú realmente vas a hacer algo en la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te necesitamos, Dios, te necesitamos. Oh Dios, obra, ten misericordia en estos días. Ten misericordia, Señor, de nosotros, de nuestras emociones, Señor. Te pedimos que tú tengas el control, Señor. Que en estos días, cuando estemos orando en nuestras casas, Señor, sintamos tu presencia, sintamos que tú nos respaldas, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, Dios. Oh Señor, y te pedimos ser como la higuera, Señor. Te pedimos que nosotros podamos dar frutos, Señor. Que cuando tú nos mires, Señor, nosotros tengamos esa capacidad y esa fe, Señor, suficiente, Señor, y que tengamos ese atrevimiento de pedirte como hijos que somos, Señor. Señor, que no nos sequemos, Señor. Señor, que no caigamos en la rutina, Señor, que no caigamos en la monotonía y nos acostumbremos, Señor, y al final nos resignemos, Señor, a lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe.
y a ver, Señor, como tú ves, Señor, que aunque no veamos las cosas, Señor, aunque todavía no estén, Señor, sepamos, Señor, que tú las vas a cumplir, que tú vas a traer bendición sobre esta iglesia, tú vas a traer bendición y palabras sobre nuestras vidas, Señor Jesús. Señor, y te pedimos que tú nos acompañes, Señor, ahora en casa, Señor, en estos días, que no se nos olvide este mensaje, Señor, este reto, Dios, de buscarte cada día más, Señor, y que sigas teniendo cuidado de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias por lo que tú eres, Dios. En tu nombre. Amén. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata.